Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre temas de la arquitectura y de la construcción de nuestra región. En el programa de hoy vamos a comenzar conociendo una vivienda de 2 plantas que eligió el steel frame como sistema constructivo y que realmente incorpora muchísima tecnología en todo lo que tiene que ver con el proyecto y la propuesta. Desde un ascensor hasta elementos de domótica, realmente que una vivienda de categoría en la ciudad de Paraná que aprovecha una de las mejores visuales que tiene esta hermosa ciudad. También hablaremos, si nos referimos a ciudad, a uno de los temas que más tratamos habitualmente, muchas veces sin tanto conocimiento técnico. Estamos hablando del arbolado urbano, la importancia que tienen los árboles dentro de la ciudad, sobre todo cuando atravesamos momentos como el que vivimos este verano, con una sequía muy extrema y una ola de calor que hacía de a ratos algunos de los espacios de la ciudad como lugares invivibles. Bueno, vamos a hablar sobre la importancia de los árboles con Miriam Martínez, cuál es su colaboración para el ecosistema de la ciudad y también todo lo que hay que tener en cuenta para el cuidado y para una buena utilización de este recurso que debe ser planificado y también bregar porque cada vez esté más presente en cada una de nuestras ciudades. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Piedra Libre Paraná. Revestimientos más diseño. Alianza. Desarrollos urbanos. Eco Inc. Soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización. Único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Grupo CDS. Desarrollos que transforman. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque de Proyectar y comenzaremos conociendo el proyecto de esta vivienda que adelantábamos recién, que eligió el steel frame como sistema constructivo. Un proyecto que desde el vamos está definido por los diferentes niveles de un lote en altura, justamente el aprovechamiento de cada uno de estos espacios. En el desnivel natural del lote van definiendo este proyecto de las arquitectas Ximena Uranga y Mercedes Piedrabuena del estudio Alianza Desarrollos Inmobiliarios, que justamente hizo este proyecto para aprovechar un montón de recursos tecnológicos que se ven volcados en este proyecto y que vamos a ir recorriendo de a poco. Ximena Uranga nos va a contar sobre cómo nace la idea de este proyecto. Este proyecto nace de la necesidad de una familia que requería una nueva vivienda y tenían este terreno que tenía la particularidad de ser un terreno con un marcado desnivel. Entonces, tomando eso como una ventaja, explotamos la idea de generar 2 niveles, 2 bandejas y aprovechar las vistas que brindaba ese terreno con esa gran particularidad, porque está en las afueras de la ciudad de Paraná y tiene una vista preciosa de la silueta de la ciudad y la puesta de sol. Entonces, todo el proyecto se orienta hacia el oeste, captando las mejores vistas y este juego de 2 bandejas en 2 niveles. Uno está a +4 en nivel de calle y otro +5. Entonces, en el medio de esos 2 niveles se genera un patio que sirve como espacio fuelle entre los dos. La cochera quedó a nivel de calle, por eso genera una planta dividida en 3
planos. Por eso se nos ocurrió solucionar esta cuestión de 3 niveles con la implementación de un ascensor que fue una buena solución porque permite desde la planta del nivel de garage subir a planta baja y a planta alta. Y bueno, fue excelente alternativa porque además son los ascensores modernos que son muy lindos, muy estéticos y no tienen ni sala de máquinas abajo ni arriba. Hay una simple instalación y bajo mantenimiento. Así que ideal para el programa de vivienda que estábamos trabajando. Y ahora la arquitecta Uranga nos va a detallar cómo son cada uno de los niveles, qué espacios tienen dentro de la vivienda y cuál fue la estética elegida para este proyecto. Bueno, en el nivel de calle está la cochera con el ascensor y un ingreso secundario por escalera. Desde ahí se accede a la parte de servicio que tiene su lavadero y se conecta con la cocina. Por el otro lado, el ascensor tiene llegada directa a la planta alta, a un espacio integrado que es un living con un comedor y una cocina abierta, todo concepto abierto integrado que da ese patio que hablábamos antes. Grandes ventanales al oeste y galerías que hacen un efecto como cinta horizontal y une los dos volúmenes que antes mencionábamos. Y en la parte de atrás del terreno se ubican 2 habitaciones y un baño para ese sector. Y luego en planta alta hay 2 habitaciones más, en suite las 2 con su vestidor y un espacio playroom que balconea al espacio de living que tiene doble altura. La estética es minimalista, o sea, líneas simples, rectas, materiales nobles, se usa mucho el juego del texturado con la piedra. Elegimos piedra Bariloche todo en la gama del color arena, esos colores que son muy cálidos, muy, muy lindos. Y todos materiales nobles. Para el exterior se usaron porcelanatos color también arena y en el interior se usaron pisos símil madera en la misma gama. Todo lo que es paredes tiene un tratamiento por el mismo sistema constructivo que después vamos a explicar con placas de yeso, roca de yeso y pintura látex. En general usamos colores blancos y en algunos lugares puntuales un acento en una pared, por ejemplo en las habitaciones, de un color gris o distintos colores según el gusto de cada uno que eligió su color preferido. Y ahora nos vamos a centrar en distintos aspectos de la vivienda que tienen que ver con el uso de la tecnología, con toda la utilización que se realizó con la iluminación del lugar, para destacar ciertos lugares, para ir sectorizando los diferentes aspectos de la vivienda y también el mobiliario elegido para cada uno de los espacios. La iluminación fue muy importante, tuvimos en cuenta los distintos, bueno, por ejemplo en el espacio principal, donde está todo integrado, la iluminación juega un rol básico, fundamental para generar distintos sectores. Por ejemplo, donde estamos ahora, que es en el espacio de la isla, hicimos un cajón con luces colgantes que generan un ambiente especial dentro de ese otro gran espacio. Después, en donde está el espacio en doble altura, que también tiene una chimenea que es protagonista porque atraviesa todo ese espacio vertical con un revestimiento de piedra, pusimos una araña que es como la gran protagonista de la escena, que además se puede accionar en forma automatizada desde el celular. Tratamos de incorporar todo lo que sea tecnología. Después vamos a ir más a fondo sobre ese tema. Y después, bueno, usamos muchos barandas de vidrio, aluminio anodizado en las aberturas, DBH, todo eso lo que aporta confort y tecnología y que es muy compatible con el sistema Steel Frame. Se pensó en todos mobiliarios modernos, usando la misma paleta en colores claros y algunos colores de acento, siempre con la estética minimalista, tratando de que sea lo más despojado y lo más práctico posible también, porque bueno, para el funcionamiento de una vivienda de una familia numerosa tiene que ser todo muy práctico. Y como decíamos al principio, esta vivienda está ubicada en un lote en la zona norte de Paraná, donde tiene no solo unas visuales privilegiadas hacia el río, hacia las barrancas, sino también un entorno natural que favorece justamente el aprovechamiento de todos los espacios exteriores de la vivienda. Nos vamos a centrar ahora con Ximena Uranga sobre cómo se configura el jardín, el patio interno que tiene esta vivienda o especie de patio interno donde lo van rodeando las diferentes propuestas del proyecto arquitectónico
y también la fachada o las diferentes fachadas que tiene esta casa. La vivienda tiene todos grandes ventanales hacia el jardín y hacia una pileta que ya estaba anteriormente instalada, porque primero esta casa se empezó a hacer como en etapas. Se hizo primero un gran quincho de usos múltiples con la pileta. Entonces se orienta hacia esas vistas, que son las más lindas, y tiene todo un parquizado, sobre todo en el patio interior, que se eligieron según los colores, las alturas, bueno, pensando en toda la estética de las plantas para acompañar la idea fuerza de este patio, que era como protagonista del proyecto. La casa tiene 3 caras visibles. La cara principal es la que es más desarrollada longitudinalmente, porque es la que da al jardín. Como es un terreno muy abierto, se ve desde los 3 frentes. Pero la que tiene más protagonismo es esa. Si bien también tiene la fachada, la que da sobre la calle, que es un poco diferente porque tiene incorporado el nivel de la cochera, o sea, responde a 3 niveles. En cambio, la fachada longitudinal, que es la principal, digamos la que más vista tiene, solamente 2 niveles, y la de atrás, que da a un jardín, también tiene 2 niveles. Fue pensado todo como un proyecto integral, solamente tiene una espalda, que es la del lado oeste, porque es la medianera donde se apoya toda la calle. Y por último nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con los sanitarios, los diferentes baños en cada uno de los niveles de esta casa. En general usamos todo, primera marca en todo lo que es el equipamiento de los baños y porcelanatos pulidos, para hacer un poco de contraste con el piso general de la casa, que era más rústico. Entonces en todo lo que es baños usamos distintos tipos de porcelanatos, pero todos dentro de la línea pulido. Y también dentro de la gama de los colores cálidos, claros, cada baño tiene su carácter diferente, pero más o menos comparten un mismo criterio. En la planta alta hay un baño que tiene la doble función de servir a ese dormitorio en suite, pero tiene un ingreso también desde el playroom para que sirva también como baño toilette, y tiene una división que permite darle ese doble uso. Ese baño se comunica a través de otra puerta de vidrio al vestidor, que es un vestidor pasante y que tiene iluminación automatizada, también se prende con sensores para cuando uno circula directamente desde la habitación al baño. Y más adelante vamos a seguir recorriendo más aspectos de la tecnología, del proyecto, del sistema constructivo, de esta interesante vivienda en la ciudad de Paraná. Lo haremos con la arquitecta Mercedes Piedrabuena, otra de las autoras del proyecto y también que estuvieron a cargo de la dirección de obra. Ahora hacemos la primera pausa y ya venimos muy prontito con más Proyectar. Ecoinc, soluciones sustentables para la construcción. Aislación térmica y acústica con fibra celulosa reciclada. Producción de paneles de steel frame inteligente. Ecoinc, soluciones sustentables para la construcción. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de Proyectar, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante para pensar las ciudades y incorporar justamente en todo lo que tiene que ver con los conceptos de urbanismo. Y estamos hablando de la función del árbol en la ciudad. El árbol no es algo secundario en una planificación
ni algo que moleste dentro de la infraestructura urbana más allá de algunos problemas puntuales. El árbol debe ser pensado como un sistema y que brinda realmente un montón de prestaciones a un mejor vivir dentro de las ciudades. Miriam Martínez, paisajista, profesora universitaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, nos va a contar por qué tenemos que pensar el árbol como un sistema importantísimo dentro de las ciudades. El árbol tiene funciones como individuo que cuando se junta con otros árboles potencia esas funciones. La función más conocida del árbol es la captura de carbono, es decir, a través de la fotosíntesis capta dióxido de carbono del ambiente y en el mismo proceso de fotosíntesis, al capturar el carbono para hacer sus sustancias de hoja, frutos y lo que sea, libera el oxígeno del dióxido de carbono. Sin embargo, no es su función más eficiente, sino que la función más eficiente del árbol en la ciudad está en relación al ciclo del agua y a la temperatura de la ciudad. El árbol, a través de sus raíces, de sus paños de absorción en un espacio verde de su conjunto, lo que hace es hacer que el agua infiltre hacia las napas y el ciclo del agua pueda reiniciarse y no se corte. A medida que la ciudad empieza a sacar espacios verdes o sacar zonas de infiltración para producir veredas, para producir calles o para armar loteos, cuando vemos en los suburbios, lo que se hace es producir más espacios o superficies no infiltrables que quiebran el ciclo del agua, y eso es por cual empezamos a tener problemas de inundaciones, de alta sequía, lo que nos pasó ahora. El desmonte del Amazonas produce que todo el sistema, más el desmonte que nosotros tenemos, no cargue suficiente cantidad de agua en la atmósfera y no pueda llover lo suficiente. Entonces, el ciclo del agua, que lo vemos creo que en 4º grado en la escuela primaria, también se cumple dentro de la ciudad. Y el otro es algo tan básico como pensar que nos vamos a la playa y nos llevamos una sombrilla. ¿Para qué? Para que la playa sea más confortable. El árbol en la ciudad produce una sombra mucho mejor que la de una sombrilla. Es gruesa, es aireada, es densa, es fresca, y lo que hace es ayudar a que nuestras casas, nuestras veredas, nuestra calle absorba menos rayos UV y se caliente menos durante la noche. Y ahora la profesora Miriam Martínez nos va a detallar por qué debemos pensar el árbol como sistema y no como una unidad, para ver y evaluar todas las prestaciones que nos puede brindar. Un solo árbol presta esos servicios en un espacio pequeño. Y otra de las cuestiones es, si nosotros miramos a la naturaleza, sean montes, selvas o lo que sea, los árboles están para estar en sistemas porque son más resilientes cuando están en conjuntos. Entonces, en las ciudades, que son unos sistemas que hemos creado los hombres, por eso no son naturales, pero siguen siendo sistemas, necesitamos de los árboles porque son irreemplazables. O sea, son irreemplazables. Nosotros podemos crear todas un montón de cuestiones tecnológicas, pero los árboles con las funciones biológicas que cumplen son irreemplazables. Y como sistemas son mucho más eficientes para la ciudad. Podemos recordar el libro del Dr. Seuss, en la cual el hombre había destruido tanto por avaricia que no quedaba ningún árbol y que se vendía oxígeno en botella. Es una absoluta simplificación porque lo que acabo de decir no es el servicio más importante del árbol dentro de la ciudad, pero sí es importante como figura. Hay una imagen que hay unos pulmones deforestados y dice que los árboles o los montes son los pulmones del mundo. Si bien eso no es absolutamente verdad, el sistema de regulación ambiental que hacen los conjuntos de árboles en la ciudad y en el mundo son tan importantes que sin eso los ciclos naturales estarían absolutamente cortados y no sobreviviríamos. No importa qué cosas hiciéramos, no habría supervivencia, digamos. Y por el otro lado, la alineación lo que tiene que ver es que como nuestras casas son de material, al tener una alineación enfrente a la casa que sombree las paredes, tenemos mayor capacidad de enfriamiento durante la noche porque esas paredes no reciben rayos directos y no acumulan calor.
Y para pensar estas cuestiones de lo que tiene que ver con el mejoramiento en el clima, la sombra, la purificación del aire y toda la cuestión de los escurrimientos de las aguas pluviales, los árboles tienen que estar bien mantenidos. Y aquí casi siempre aparecen ciertas polémicas sobre quién debe podar los árboles o qué sucede, por ejemplo, cuando hay árboles que entorpecen un cableado de luz eléctrica y que muchas veces terminan siendo problemas que hacen que los ciudadanos miren al árbol de reojo. Bueno, esta cuestión del mantenimiento es algo central para pensar el arbolado. Ahí también tenemos que pensar en algo. La ciudad es un sistema complejo en el que hay muchos sistemas. Y también, y ahora no me estoy desdiciendo, pero también hay que tener en cuenta que los servicios son básicos para el funcionamiento de la ciudad. No queda más que ver las 2 semanas y media de falta de luz en Buenos Aires para ver el caos que produce una interrupción de servicio de cualquier tipo. Entonces, el tema sería que la gestión municipal de cualquier nivel de municipalidad tuviera que gestionar los sistemas en armonía. Es decir, nosotros tenemos unos sistemas de iluminación que son como de ruta, que tienen como 6,5 metros de altura, que no se justifican en la ciudad. Entonces, cuando diseñas el sistema de luces debería ser acorde a la ciudad. Y si no, en la readaptación ir manteniendo la poda solo de la luminaria para que haya una proyección. Otra de las cosas que venimos cansando desde el primer spot con ustedes es el árbol que está en la calle no es del vecino, sino que es de la ciudad. La potestad es el municipio, pero no es del intendente o de los concejales, es de la ciudad. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos diciendo. Es un bien común que produce mucho bienestar, por eso no puede ser del vecino que decida lo que va a hacer con eso. Lo ideal sería que un plan de gestión que tenga la municipalidad cubra desde la plantación, el mantenimiento al día de lo que es la base de datos de lo que tiene la ciudad y decirle a cada vecino cuándo y cómo hay que hacer una intervención con técnicos y ingenieros o técnicos a nivel municipal que sepan lo que están haciendo y que den una bajada conceptual para que la gente entienda. También hay que decir que tener un árbol en la puerta implica un trabajo, pero no hay nada en la vida que no implique un trabajo. Es decir, yo tengo que mantener, yo tengo un lapacho en la puerta, tengo unas canaletas y si yo cada 1 mes y medio no limpio las canaletas, se me inunda la casa adentro. Pero ese es el precio de trabajo que hay que pagar para que cuando yo entro a la habitación que da al frente y al oeste, parece que tuviera 5 grados de diferencia entre la cocina y el dormitorio. Entonces, creo que como sociedad tenemos que entender que son ciertos trabajos pequeños en relación a la gran ganancia que tenemos a nivel ciudad, en resiliencia, sobre todo al cambio climático. Más adelante vamos a seguir profundizando con la profesora Miriam Martínez sobre otras cuestiones que tienen que ver con el arbolado urbano y sobre algunos aspectos que hay que tener en cuenta en nuestras ciudades. ¿Qué cantidad de árboles tiene tanto la ciudad de Paraná como la ciudad de Santa Fe y qué problemas en este sentido enfrentan? Ahora, momento de hacer una pausa y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos.
Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y vamos a seguir recorriendo este proyecto de la casa de 2 plantas que eligió el steel frame como sistema constructivo. Una casa que privilegió las vistas, que se abre hacia el exterior porque las visuales de la ciudad de Paraná justamente favorecen a este lote que está ubicado en una excelente altura. La arquitecta Ximena Uranga nos detalló parte de la propuesta del proyecto y de los diferentes espacios. Y ahora la arquitecta Mercedes Piedrabuena se va a referir a otro de los aspectos que destacan a esta vivienda, que es la incorporación de la domótica en los distintos espacios. Bueno, nosotros hace bastante venimos estudiando y incorporando las nuevas tecnologías para hacer más fácil la vida dentro de la vivienda. Nos llama mucho la atención toda la parte de lo que es la domótica. Entonces, en esta vivienda particularmente empezamos a incorporar lo que es el manejo de las luces, que tenemos la posibilidad de tener en espacios integrados distintos tipos de posibilidades. En el sector de permanencia, donde uno trabaja, tiene la luz más cerca, donde uno está en la parte social, un poquito más espaciado, o una garganta de luz que incorpora distintas intensidades según el uso. Todo eso, como es doble altura y demás, está buenísimo manejarlo todo desde el celular. Entonces, desde el proyecto del rubro parte eléctrica, ya se fue pensando que sería muy interesante que esta vivienda, que tiene 3 niveles y un gran desarrollo, pueda utilizar el prender y apagar las luces, incluso manejar la intensidad de las mismas desde el celular. Así que, bueno, una incorporación más que sumamos desde nuestro estudio de arquitectura a las viviendas, una propuesta muy linda que se puede, ver y se luce mucho en esta vivienda. Incluso en los cuartos hay también situaciones de una garganta de luz, en este caso es de la niña adolescente, que no solamente que maneja intensidad, sino también maneja distintas posibilidades de colores, que gusta mucho, y cuando se vive la casa, se hacen pijamas además, es un recurso muy divertido para que se disfrute. Y la domótica es la incorporación de tecnologías automatizadas que permiten el manejo de ciertos sistemas de la vivienda de manera remota, desde un celular, desde un teléfono inteligente o de dispositivos que se instalan en la propia vivienda. Manejar no solo la iluminación, como veíamos, sino otras cuestiones que pueden tener que ver con el riego automatizado, con cuestiones de abrir o cerrar puertas, ventanas, cortinas, y también cuestiones de seguridad, como automatizar funcionamientos de cámaras de seguridad y también de las alarmas. De estas cuestiones nos va a contar la arquitecta Piedrabuena. También en el rubro, por ejemplo, del manejo de lo que es el jardín, todo lo que fue el paisajismo incluido en la vivienda, vemos un recurso muy importante, pensar ya el riego inteligente en la vivienda. También es un dispositivo que puede o no utilizarse desde el celular. Entonces uno maneja según el tiempo de verano, invierno, ahora también con la sequía, el agua en cada punto donde se diseñe se ve necesario. Es muy importante en grandes espacios verdes que esto se piense desde el inicio, desde el proyecto, para que logre tomar fuerza el jardín, que es tan protagonista tanto en el patio del centro de la vivienda como en el resto del terreno. Es muy importante también en cuanto a la tecnología, el tema de la seguridad. En todos nuestros proyectos, principalmente este que tiene muchos aventanamientos de 3 niveles, el desarrollo de un sistema de seguridad importante, que también se vean todas las cámaras desde los celulares de todos los miembros de la familia. Entonces, según vos estés en la actividad, puedas controlar desde las cámaras y prender y activar alarmas también desde tu dispositivo celular. Eso es como muy importante, más en el contexto en que estamos, resolver desde el proyecto todos estos rubros e incorporarlos en la ejecución.
Entonces, cuando estamos en el proceso de construcción, todas estas cámaras, todas estas cajas de luz, los cables, todo dejamos previsto. Incluso por más que se hagan en distintas etapas, algunas viviendas lo dejamos resuelto. Y bueno, la verdad que a la hora de vivir la casa se disfruta mucho. Y este proyecto tiene la particularidad que no solo la tecnología y el planificar el funcionamiento cotidiano de la vivienda está incorporado en la domótica, sino también en otros aspectos que favorecen las circulaciones internas y también utilizar cómo va a funcionar la vivienda con los distintos niveles que tiene la casa. Se pudieron tener determinadas libertades para hacerla mucho más cómoda. Por ejemplo, desde el proyecto uno estudia dónde va a estar el lavadero y desde ahí podemos lograr de distintos niveles tener una llegada, un conducto de ropa sucia para que el traslado de lo que es el traslado de canasto desde las habitaciones hacia el lavadero se simplifique y sea muy cómodo. Son pequeños gustos que se han podido resolver en esta vivienda. También tenemos en el sistema, en el transcurso de la construcción, en el rubro agua fría caliente, lo que es calefacción y demás. En esta casa puntualmente se pudo plantear los tanques de reserva en un lugar que se llama el bajo escalera, un lugar de depósito específico. Entonces evitamos cargar de peso la estructura de la casa y lograr así también un buen mantenimiento de los tanques de reserva. Entonces uno cuando planifica no solamente el proyecto sino el mantenimiento de la vivienda, así como uno mantiene los autos también mantiene la vivienda, la limpieza de los tanques, además se hace mucho más sencillo. Es un sistema que trabaja con bomba y eso distribuye a toda la vivienda. Esta vivienda también se decidió calefaccionar por caldera y radiadores, entonces se hizo también un estudio de todo lo que es las calorías, así como sus frigorías para mantenerla fresquita en verano y calentita en invierno, que eso suma al sistema constructivo que se definió para esta vivienda Steel Frame. Y decíamos al principio que esta vivienda eligió el Steel Frame como sistema constructivo. Le consultamos a la arquitecta Mercedes Piedrabuena sobre cuáles fueron los principales aportes que le brindó el sistema a esta vivienda. Se definió por el sistema constructivo Steel Frame porque buscábamos los beneficios que esto trae. Por ejemplo, el menor tiempo de obra. Es una familia que necesitaba lograr una mudanza en breve, por lo tanto el sistema constructivo lo hizo que ese objetivo se cumpliera. En poco tiempo ya estaba disponible la vivienda para poder mudarse. Otro beneficio muy importante por el cual se eligió el sistema Steel Frame es por todo lo que aporta en cuanto a la calidad térmica, ¿sí? El uso de aislantes, el uso de paquete del sistema hace que realmente el K térmico sea muy eficiente. En otras oportunidades hemos elegido la ecogelación. En este caso se eligió la lana de vidrio, con barrera de vapor por supuesto, para, según el espesor del mismo, lograr la óptima aislación térmica y acústica en la vivienda. Y ahora nos vamos a centrar en cuánto aportó el cálculo previo de las ingenierías y el trabajo de precisión que justamente este sistema constructivo brinda para este tipo de proyectos, donde hay que tener en cuenta el tipo de suelo, los diferentes niveles y también todo el peso, en este caso más liviano, que brinda una estructura como esta. Esta vivienda tuvo como particularidad un estudio, por supuesto, exhaustivo, porque presentaba el desafío de que tenía que tener desniveles barranca. Entonces hice una primera etapa, que es la parte de cimientos, que estaba constituida por el movimiento de suelo y sistemas de muros, de contención y plateas, que hace de base para que después realmente sea muy fácil viaje el sistema de construcción de la vivienda. En este caso, el Steel Frame también nos dio la oportunidad de armar los paneles de forma
rápida, y el ensamble, con sus anclajes químicos y mecánicos, actuaron realmente de forma solidaria, que se pudo lograr hacer esta vivienda que presenta un hueco y un vacío importante, distintos a otros proyectos, de forma eficiente. El sistema Steel Frame logró también tener lo que el proyecto pedía, unas terminaciones muy finas en su interior y muy cálidas en el exterior, porque se pudo aplicar la piedra, en este caso Bariloche, que tiene su particularidad, su calidez, todo lo que hace que la textura de la vivienda luzca. Entonces el Steel Frame nos permitió que todos los objetivos y desafíos que teníamos en este proyecto se pudieran lograr. Y hablamos mucho en este caso de tecnologías, de domótica, de cómo fueron incorporando justamente todas estas cuestiones al proyecto. Pero en el estudio de las arquitectas Uranga y Mechi Piedrabuena también se trabaja con la previsualización de los diferentes espacios. En este caso se ha avanzado mucho, no solo con renders, sino también con previsualizaciones que tienen que ver con la tecnología de la Visual 360, algo que permite como estar inmerso en los ambientes antes que estos sean construidos. ¿Qué ventajas le encuentran desde el estudio a aplicaciones como estas? Para el proyecto usamos el recurso de todas las herramientas que tenemos disponibles para poder visualizar, antes de realizar la ejecución, la visual completa. En este caso usamos los renders hiperrealistas y el recurso de lo que es la cámara 360 previo a la ejecución. Entonces después tenés que jugar como las 7 diferencias para encontrar cuál es el real y cuál es el del render para poder lograrlo. Nosotras desde el estudio intentamos de barrer todos los rubros, ¿no? Desde la hoja en blanco hasta pasar por los rubros de aire acondicionado, alarma, lo que estuvimos hablando anteriormente, hasta poder concretar la vivienda. Pero estos recursos ayudan a tomar buenas decisiones a la hora de iniciar la vivienda. Hacemos la última pausa en el proyectar del día de hoy y ya seguimos con más. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná. Último bloque en el proyectar del día de hoy y volvemos a hablar de un tema que nos encanta y que tiene que ver con el arbolado urbano, el entender la importancia del árbol como un sistema elemental dentro de las ciudades, para mejorar el clima, para que haya más sombra en nuestras calles y para que haya un aire más puro y se escurran mejor, sobre todo las aguas pluviales en aquellos periodos de grandes lluvias. La profesora Miriam Martínez ya nos contó sobre la importancia justamente que haya más árboles en las ciudades. Y para esto también es fundamental pensarlo en el crecimiento. Hemos tratado muchas veces aquí en Proyectar
que las ciudades son organismos vivos que están en constante movimiento y crecimiento. En este sentido, le consultamos a la profesora universitaria sobre cómo es la cuestión de los árboles en los nuevos loteos en nuestras ciudades. La obligación es plantar árboles, pero no hay directivas de qué ni cómo. Me parece que, no sé si ahora se está trabajando en la municipalidad o no, pero sería deseable que en el plan hubiera una persona entendida en eso, que pudiera planificar un arbolado que no sea siempre fresno. Porque el problema es que como el fresno es el árbol más barato y lo que se le contabiliza a la inmobiliaria o al que hace el loteo es que haya un objeto árbol, que encima está tratado como un objeto, no importa que sea ni en qué estado está ni nada. Entonces sería interesante que tuviera una cualidad, que el árbol que se planta tenga que tener tal altura, tal característica, que tengan que elegir de cierta cantidad de listas para compensarle el porcentaje de las especies y que haya un diseño adentro del loteo de alguien responsable por el arbolado y que esa persona tenga que ir a la municipalidad y ponerse de acuerdo con qué especie se va a plantar o qué cantidades de especies se van a plantar. Y ahora nos vamos a meter en un punto muy interesante con la profesora Miriam Martínez y tiene que ver con la cantidad de árboles que hay en ciudades como las nuestras, en ciudades intermedias como Paraná o como Santa Fe. ¿Tenemos o se puede establecer algún ratio, algún promedio de árbol por habitante? ¿Cómo están nuestras ciudades? Que tienen realmente una historia muy particular y muchas diferencias según las zonas. No son lo mismo la cantidad y la calidad de los árboles, de la sombra, en las zonas céntricas que en las periferias. Todas estas cuestiones las problematizamos con la profesora Miriam Martínez. La ciudad de Santa Fe tiene, no sé los números exactamente, pero tiene, pareciera, más cantidad de árboles porque tiene una arboleda bastante más conservada que la de Paraná. Y hay un ingeniero que creo que hace 30 o 40 años que con sus errores o no empezó a plantar, que trabajaba en la municipalidad, que no me acuerdo su nombre, empezó a plantar árboles. Entonces por ahí hay un poco más de árboles en la ciudad de Santa Fe, en las veredas. No hay un número de árboles por habitante porque no sabes cuál es el espacio vacante para plantar árboles, sino que vos ponés tanta cantidad de árboles por vereda y dependiendo del tamaño sería deseable tener un árbol entre 6 y 8 metros, que sería el desarrollo de la copa de cada uno para que toda la vereda estuviera sombreada. Incluso hay unas líneas sobre arboricultura en Canadá que dice que deberíamos intentar hacer un dosel para que la calle también estuviera sombreada con el tema del cambio climático, para tratar de evitar todo lo que se pueda de absorción. Pero lo que sí hay es un número falso. Digo falso porque no hay un documento, pero podemos pensar que eso está bien en relación a los servicios, de metros cuadrados de verde por habitante, que se supone que lo dijo la OMS, que en realidad esos 10 metros a 15 metros están en relación a cuántos servicios prestan 10 metros cuadrados de verde. Y que sería lo que en realidad necesitaría un habitante en relación a provisión de sombra y de oxígeno o de evitar contaminación o de equilibrio del sistema. Sin importar si existe un documento o no de la OMS, tiene que ver con una cuestión práctica. Pero por otro lado, y lo vemos todo por ahí en los loteos, es que el verde no solo tiene que haber en cantidad, sino que tenés que poder tenerlo accesible. Es decir, si vos vivís en un loteo y la plaza está en el fondo del desaguadero del arroyo y eso es el espacio verde, no podés ni llevar al nene ni ir con tu pareja a tomar un mate, ni ninguna de esas cuestiones. Entonces, en la ciudad el verde tiene que haber cantidad por habitante, pero tiene que estar distribuido para que cada persona pueda salir de su casa, hacer entre 2 y 3 cuadras y ver un arbolito con una sombra y tener un lugar donde sentarse, porque creo que todos lo sentimos. Uno sale, si tiene la suerte de tener un patio, agarra su sillita y se sienta abajo del árbol, si uno cierra los ojos y parece que hubiera traspuesto otra dimensión. Esa sensación de reconexión, aparte de todos los beneficios ambientales,
es también una cosa que como seres humanos, que no somos solo seres físicos, según creo yo, sino que tenemos otras dimensiones, al menos en el tema de lo social, de lo emocional, ayuda también a lo que es la armonía en las ciudades, sin olvidar que todos los espacios públicos son espacios de construcción de ciudadanía, ¿sí? De la que sea, y sin, o sea, el espacio de oportunidad de derecho de construir ciudadanía debe estar dado, sin importar después de qué manera las personas van a construir esa ciudadanía y tendrán que dar cuenta de qué manera la construyen. Pero nosotros vemos un montón de espacios verdes en los barrios, en el centro, todo, en el cual la gente va a tocar. Creo que lo más característico de todo es la Plaza Alvear con el tambor de San Miguel, recordando a lo que era el barrio de los negros detrás de la iglesia San Miguel. A partir de esa actividad artística uno se da cuenta que desde lo artístico o desde la construcción social el espacio verde también cumple, como sería el ágora en los griegos, un rol específico, porque es un lugar donde todos podemos estar, todos podemos decir lo que queremos decir y todos debemos ser respetados en ese espacio. Es un espacio en donde nos podemos juntar para hacer ciudad. Y en este último verano que pasó, realmente que tuvimos efectos climáticos muy marcados, no solo la fuerte sequía que todavía estamos viviendo, sino también olas de calor muy continuadas y por ahí en meses no tan esperados como sufrimos en el último marzo, donde ya uno tiene una vida cotidiana mucho más activa laboralmente y también educativamente. Esto trajo un montón de problemas que nos hizo pensar también cómo vivimos en las ciudades. Y en este sentido, debatir y repensar la cuestión de los árboles es algo muchísimo más importante en estos tiempos que estamos viviendo. En realidad la ciudad debería tiene 3 compuestos, uno gris, que es lo construido, uno azul, que es toda la dinámica del agua, y lo verde, que son todos los componentes verdes. La idea es que estos componentes tendrían que estar en equilibrio para que el sistema, si llega como nos pasó una hora de calor, y nosotros tuviéramos el arbolado completo, sombreada la calle y todo, adentro de la ciudad, sentiríamos muchísimo menos calor que el que hemos sentido. Porque esa ola de calor sin lluvia calentó la ciudad completa y era imposible estar en las ciudades. Entonces, esos espacios sombreados hacen que todo el sistema funcione mejor. Si nosotros tuviéramos calles todas como calle Mitre, no sé si con esta ola de calor uno bajaba en Mitre, yo no sé específicamente cuánto nosotros averiguamos en 2000, pero debe haber habido 9 o 10 grados de diferencia debajo de la copa de las tipas de calle Mitre. Imagínense si toda la ciudad estuviera diseñada para tener ese arbolado. Nuestras casas, a pesar de la hora de calor, incluso podríamos sacar, como hacía mi abuela, la sillita a la vereda y tomar ese fresco de los árboles en la vereda a cualquier hora. Y el otro tema es que se podrían empezar a implementar para edificios o para evitar estas superficies que un edificio que tiene 15 metros no hay árbol que le llegue a sombrear el frente, digamos, pero podríamos tener estrategias de soluciones basadas en la naturaleza, como segundas pieles con enredaderas o paredes verdes de las más sustentables o techos verdes que ayuden a al retardamiento del escurrimiento del agua para entrar en las vías generales de la calle. Y el punto es, ¿todo esto para qué sirve? Para que viviéramos mejor adentro de las ciudades. O sea, la gran premisa es tratar de vivir mejor, porque el cambio climático se viene y por ahora no es algo que como individuos podamos frenar, pero sí como individuos nos podemos juntar con otros para que esta situación que tenemos sea mejor incluso a nivel micro. Si nosotros podemos cambiar, aunque sea la zona de nuestro barrio, 5 o 6 manzanas, que un montón de vecinos se ponen y arman el arbolado, yo los invito a pasar por calle Libertad entre Perú y Babio. Con la vecinal 33 Orientales plantamos 2 pezuñas de vaca en el 2019, para que vean que plantar un árbol tampoco es tan largo.
Los invito a verlas, están sobre la izquierda, están hermosas, deben tener como 3,5 metros, están frondosas y ya están dando sombra. Entonces, no es como el dibujito que dice lo planto hoy para que no, hay muchas especies que lo planto hoy y yo mismo disfruto de esa sombra, y no es por egoísmo, sino por la urgencia que nos tienen los tiempos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Piedra Libre Paraná. Revestimientos más diseño. Alianza. Desarrollos urbanos. Eco Inc. Soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización. Único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Grupo CDS. Desarrollos que transforman. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con Obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Agradecemos a la gente de Maisandi que nos viste de manera muy elegante como cada programa, y los invitamos a ustedes a recorrer nuestras redes sociales, donde pueden encontrar todo el contenido del programa de hoy y de las 8 temporadas de esta propuesta que recorre temas de la arquitectura y de la construcción. La semana que viene ya tendremos con nosotros la primera edición del 2023 de la revista Proyectar, también un proyecto que nos llena de orgullo y que siempre es lindo compartir con todos ustedes. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo espacio. Gracias por estar ahí.